Muy buenas noches. Estamos ya en el juicio del siglo. Genaro García Luna. En estos momentos ya en lo que serán semanas complicadísimas, donde tendrá que demostrar la fiscalía en los Estados Unidos que el tipo negoció con el cártel de Sinaloa, se benefició, ingresó cantidades de droga a los Estados Unidos y bueno, pues se hizo millonario con esas acciones. La defensa pues tiene un camino harto complicado. ¿Y qué nombres van a salir? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y a poco en algún momento van a acusar a Felipe Calderón? ¿Cómo está? Yo me llamo Luis Cárdenas. Buenas noches. Bienvenidos a Contracara. Estamos en Heraldo Televisión y hoy vamos a platicar sobre el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Para ello me da un gran placer poder saludar a la distancia, allá desde Nueva York, al periodista de investigación, pues ya veterano en este tipo de encuentros, en este tipo de juicios, muy admirado, Arturo Ángel. Te mando un abrazo hasta Nueva York. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿no? Un gusto estar con ustedes acá desde la Corte de Brooklyn. Oye, cuéntanos un poco de entrada, ¿de qué se le acusa a Genaro García Luna? Vayamos un poco en el contexto y si nos permites, ahorita entramos a lo que hemos estado viendo en estos días. Claro, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, porque los fiscales son esos representantes del gobierno de los Estados Unidos, acusan a Genaro García Luna básicamente de ser un operador del cártel de Sinaloa, ¿no? Y un operador de alto perfil. Dicen que gracias a la colaboración de García Luna, el cártel de Sinaloa pudo introducir, Luis, aquí a los Estados Unidos, a varias ciudades, entre el 2001 y el 2020, pues múltiples toneladas de cocaína, ¿no? Por esta colaboración, los fiscales de Estados Unidos consideran que García Luna es culpable de 3 cargos para conspirar e introducir cocaína a territorio estadounidense, un cargo más de delincuencia organizada y otro cargo de falsedad de declaración. Digamos que a grosso modo, esa es la acusación muy formal que hacen los fiscales de Estados Unidos. Ya en una audiencia que hubo esta semana, cuando se dio el alegato inicial, el fiscal de los Estados Unidos explicaba básicamente que consideran a García Luna no solamente como un funcionario que se hizo de la vista gorda, Luis, sino literalmente como un operador muy importante de este, como dicen los fiscales estadounidenses, de este sofisticado grupo criminal, ¿no? Hay algo ahí muy interesante con respecto a toda la parafernalia, al entorno alrededor de esto. Y es que, corrígeme si me equivoco, pero ¿es el mismo juez que juzgó al Chapo Guzmán, por ejemplo? Sí, totalmente. Wow. Digamos que esta corte del Distrito Este de Nueva York ha llevado el caso del Chapo y lleva el caso ahora de García Luna y de algunos otros operadores del cártel de Sinaloa. Luis, ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque como parte de esta conspiración para introducir cocaína de la que se responsabilizaba el Chapo Guzmán y de donde derivó este caso, uno de los aseguramientos de droga se hizo justamente aquí a unas calles, ¿no? En una almacén en Brooklyn se encontraron casi 2 toneladas de cocaína, Luis, y ese es uno de 3 casos que, digamos, utiliza la fiscalía para probar que la cocaína sí llegaba a Estados Unidos. Y como llegó aquí a Brooklyn, esta jurisdicción es la que tomó el asunto, que podía haber sido a cualquier otra de Nueva York o incluso de Chicago, Los Ángeles, porque básicamente lo que dicen los fiscales de Estados Unidos es que el cártel de Sinaloa tiene inundado de cocaína, de heroína y de todo tipo de drogas el territorio estadounidense. Hay otro personaje clave en toda esta historia y bueno, pues es el fiscal que en estos momentos va a presentar a una cantidad importante de testigos contra García Luna, que tiene en teoría una batería de evidencias y que podría dejar a un García Luna en prisión. ¿Qué nos dices de este hombre, del fiscal? Es Brown Peace, si no me equivoco. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido en el juicio? ¿Cómo lo describirías, Arturo? ¿Quién es el fiscal? Mira, el fiscal, y eso es un hecho importante, Luis, a ver, el fiscal fue el responsable de la investigación, que ha llevado durante varios años, por lo menos 7 años, investigaciones muy minuciosas, me parece que las que han tenido el mayor alcance en cuanto a la operación del cártel de Sinaloa. Sin embargo, a la hora ya de las audiencias que ha habido aquí, Luis, en realidad no ha sido él,
sino ha sido un equipo de fiscales, yo te diría que sorprendentemente jóvenes, ¿no? Me parece que son fiscales de unos 35, 40 años aproximadamente, alguno egresado de la Universidad de Nueva York, otra fiscal de la Universidad de Columbia, por ejemplo, que en realidad son bastante jóvenes, pero muy bien articulados y muy bien preparados, que llevan años investigando temas que tienen que ver justamente con operaciones de lavado de dinero, de narcotráfico, y que son los que han estado interviniendo y se han estado alternando, Luis. Aproximadamente 6 fiscales son los que están participando activamente en las audiencias, y entre ellos han estado, insisto, tomando la palabra en distintos momentos. Por ejemplo, el fiscal que hizo los alegatos iniciales fue un fiscal que se llama Philip Neyman, pero en realidad, cuando fueron las audiencias de selección del jurado y ahora que están presentando a sus testigos, están participando simultáneamente varios de ellos. E insisto, a mí sí ha sido un comentario aquí entre los colegas que nos parecen un equipo bastante joven, el de la Fiscalía, pero experimentado a la vez. Se nota a la hora de que exponen los casos. Pues está cañón, ¿no? O sea, todavía peor quizá para García Luna, porque tienes a abogados jóvenes, o sea, son roble, o sea, aguantan todo, te aguantan la desvelada, pudieron haberse metido a tanto y tiempo y los archivos, y bueno, pues además tienen una visión nueva, piensan fuera de la caja. No creo que sea muy buena noticia que sean abogados jóvenes contra Genaro García Luna en un juicio de este tamaño. Vaya estrategia del fiscal, ¿no? No, rodearse de gente así. Luis. Porque además es algo importante, perdóname que te interrumpa, pero por favor, estos juicios se tratan de convencer, ¿no? Tenemos esta visión, y he visto que se ha criticado mucho, y lo hemos hecho siempre en México, de Emilio Lozoya. Creo que es el mejor ejemplo de un tipo que va y cuenta una historia y luego no tienen cómo probarla. Pero ningún caso en México ha llegado realmente a un juicio oral, Luis. Ese es el problema que tenemos en México, cuando no está penal, que está bien diseñado, pero los operadores siguen siendo muchos de estos funcionarios que tenemos muy viciados con otras prácticas. Pero aquí este caso de García Luna ya está en la fase de juicio, y en la fase de juicio lo que tienes que lograr es convencer, Luis, y no convencer a un fiscal o a un juez o a un abogado, a 12 ciudadanos comunes y corrientes que podrían ser nuestros vecinos o los vecinos de estas personas, de que esa persona pudo haber cometido un delito. Entonces, he escuchado que se critica mucho el tema de que, bueno, pero y las cuentas bancarias y los datos duros, pero es que eso en realidad no es una condicionante para que Genaro García Luna lo vaya a declarar culpable. Se trata de convencer a gente de a pie, que incluso yo te diría, Luis, si los inundaras de datos y números, posiblemente no los convences así, porque pues no son ni contadores ni nada de eso. Es gente que en realidad se trata de contarles una historia que a ellos les parezca convincente. Por eso me parece que justamente el perfil de estos fiscales, Luis, es el de personas muy bien articuladas, muy claras, aunque también déjame decirte que el abogado César de Castro, que es el que encabeza el equipo de defensa de Genaro García Luna, también es un abogado bastante bien articulado, y me parece que cuando él dio sus alegatos iniciales el lunes pasado, fue muy claro al hablar al jurado diciéndoles: a ver, señores, ustedes van a escuchar todo tipo de historias extraordinarias en las siguientes 8 semanas que va a durar este juicio, van a escuchar a criminales confesos, sentenciados, muchos de ellos detenidos durante la gestión de García Luna, venir a hablar aquí pestes de él. Pero en realidad les pido a ustedes, señores del jurado, que siempre piensen: ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde hay un video, un audio, un correo electrónico, una fotografía, un historia de cuenta bancaria? ¿Dónde están las pruebas que hace increíble lo que estos señores les van a decir? Y el abogado, que ya conoce el expediente, evidentemente, les dice: nunca las van a encontrar. Lo que van a encontrar son los dichos de estas personas, y por eso les pido que ustedes reflexionen. Entonces, me parece que es una argumentación que él hizo también bastante clara, bastante lógica, que no significa que a García Luna no lo puedan condenar el jurado y lo encuentre culpable, aunque nunca les muestren una prueba, pero yo creo que más bien la intención del abogado es sembrar la duda, Luis, porque finalmente la misión que tiene el jurado, y se los ha dicho el juez muchas veces, es para que ustedes consideren a Genaro García Luna culpable como a cualquier persona enjuiciada en una corte criminal de nivel federal aquí en Estados Unidos, ustedes tienen que estar convencidos de que más allá de toda duda razonable, este señor pudo cometer esos delitos. Tú estuviste también estos días en donde se elige al jurado. Estuvo ahí también un García Luna.
varias anécdotas muy interesantes, ¿no? Como una señora que llega y dice, no, me daría terror estar en el mismo cuarto donde está un tipo como García Luna, y García Luna, no, pues presente, güey, acá estoy, ¿no? Acá estamos. Oye, pero cuéntanos un poco de este jurado. Obviamente está restringido, tienen algo que no sé cómo será en español, pero bueno, la traducción que se me ocurre un poco es como secuestro parcial, que es patético el tipo, pero bueno, secuestro parcial porque no pueden conocer de nada, pero sí pueden irse a su casa, no pueden consultar periódicos ni ver la tele sobre el juicio. Hay algunos que son seguidores de Donald Trump, hay otros que son un poco más demócratas, hay gente que creo que tuvo algo que ver con el FBI, bueno, que tiene parientes con el FBI. ¿Cómo fue esta selección de los 12 hombres y mujeres y los 6 suplentes que van a estar al frente del gran jurado, de los pares que estarán juzgando a García Luna en esta guerra de narrativas? Sí, bueno, a ver, finalmente yo creo que para todos, ojalá, híjole, es muy enriquecedor, sobre todo para los que no venimos de un país donde se utiliza un sistema de jurados. La verdad es que sí sorprende, ¿sabes? Porque, no? Insisto, creo que en México estamos acostumbrados como al formalismo y que el juez es el que va a decidir la sentencia, y la verdad es que sí es un poco sorprendente esta situación de que en verdad la maestra de la escuela, el profesor de educación física, el comerciante, el desempleado, el jubilado, el retirado, ellos van a decidir si yo cometí esos delitos. Pero bueno, aquí lleva siendo así toda la vida, ¿no? Un poco con la idea, Luis, de que lo que impere sea el sentido común y no tanto los términos legales ni las chicanadas legales, y que sea el sentido común, que sea la sociedad, porque finalmente la sociedad es la que acusa, la que decía si tú pudiste o no cometer un delito. Pues un proceso muy interesante, porque sí se les está pidiendo a estas personas. Yo porque sortearon a 400 personas residentes de Nueva York, les enviaron cuestionarios, ¿no? Y de esos 400, cuestionarios donde con preguntas como, ¿qué opinas tú del narcotráfico? ¿Qué opinas de las drogas? ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas de los mexicanos? ¿Conoces al Chapo? ¿Conoces al general García Luna? En fin, ¿cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos? ¿En qué trabajas? ¿Habría problema de si te tienes que ausentar del trabajo varios días por hacer tu labor de jurado? En fin, de eso se seleccionó un grupo de 160 de esos 400, que son los que la semana pasada, Luis, vimos aquí desfilar y ya siendo entrevistados uno a uno por la jueza Peggy Kuo, que fue la que se encargó de seleccionar el jurado, una jueza experta en esos temas, pero con las partes presentes, ¿no? Y bueno, pues era claro que el interés de cada una de las partes, Luis, era pues ir eliminando a quienes ellos sintieran que era más difícil que les fueran a creer, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía, los fiscales estaban muy interesados en que la selección final no quedaran, por ejemplo, personas que mostraban muchas dudas de aceptar a que criminales confesos colaboraran con la autoridad. Y sí había muchos retos, que decían, a mí la verdad eso de que me presenten aquí a personas que traficaron drogas y ahora digan, yo no les creo, me cuesta mucho trabajo. Bueno, esa era parte al final cada uno de los equipos, el de la defensa y el de la fiscalía, tenían 3 strikes. O sea, ellos de la selección final que quedó, que eran de unos 40, ellos podían de plano desechar a 3 para que nadie los podía escoger, y los demás siempre también termina siendo una negociación, Luis. El sistema está hecho para que no queden 12 a favor tuyo, y así es como quedaron las 7 mujeres y los 5 hombres de este jurado, ¿no? Que en realidad te diría que había cosas muy chistosas, ¿no? Había una señora que, por ejemplo, ya mencionaste tú la de García Luna, había otra que decía, es que yo no quiero ser jurado porque me da ansiedad, casos de narcotráfico, pero en sus hobbies veía series de narcos, ¿sabes? De hecho, veía la serie de los narcos o la serie esta de The Wire, y la jueza le dijo, y eso no le estresaba. O sea, también había personas que claramente lo que querían era zafarse, y los entiendo perfectamente. Imagínate que los siguientes 8 semanas te pidan estar aquí 8 o 10 horas, Luis, de lunes a jueves, escuchando testimonios de narcotraficantes o de policías para juzgar. Digo, a nosotros pues nos interesa mucho Genaro García Luna, pero la verdad es que honestamente la gente aquí en Estados Unidos ni lo conoce, ni sabe quién es, ni les da como lo mismo, ¿no? En todo caso, yo creo que con el Chapo es alguien a quien ubicaban más, y no faltaba que le daba curiosidad, pero Genaro García Luna pues se le hacía algo extraño, ¿no? Entonces, finalmente quedó seleccionado, pero sin duda sí te diría que es una labor bastante dura y ardua la que tienen los jurados, y por eso, como el juez Brian Cogan les dijo, ustedes son las estrellas de este show, de ustedes, todas las atenciones son para ustedes. Y lo del secuestro que decía finalmente Luis, en cuanto estas personas llegan a la corte,
sí están literalmente o digamos prácticamente secuestrados, porque los agentes federales los escoltan, los ponen en un cuarto separado, los escoltan en el elevador, justo para evitar que los periodistas podamos hacer contacto con ellos, ¿no? Tampoco los abogados pueden, ninguna de las partes pueden tener ese contacto. Sería que aquí me parece que hay una disciplina muy fuerte en torno a eso, porque tampoco es que haya, por ejemplo, aquí hay colegas de medios de Estados Unidos y tampoco es que, o sea, creo que se respetan mucho estas reglas del juego, pero en efecto, cuando ellos avanzan en su casa, ya depende de ellos hacerle caso al juez, de no leer noticias sobre el caso, de no platicárselo ni a sus familiares. El juez les dijo a los jurados, cuando su familia les pregunte qué están haciendo, ustedes solo le pueden decir que están siendo jurados en un caso criminal federal, pero hasta ahí. Pero bueno, ya dependerá de cada quien cómo lo cumpla. Oye, ahora, dime, es una defensa muy interesante la que tiene el abogado de García Luna, César de Castro, porque, a ver, tiene un punto. Quienes están testificando contra García Luna, pues son los narcos. De hecho, ya el Grande ha testificado en otros casos y creo que no ha sido precisamente muy fructífero el testimonio que da. El juez anuló el día de hoy, si no me equivoco, el testimonio de otro narcotraficante, Tirso Martínez, si no me equivoco. Y este punto me llama la atención. A ver, ¿qué tan válido o no válido? Es juego de narrativas, como lo describes, querido Arturo, pero qué tan válido o no válido será el testimonio del Grande, a lo mejor de Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit. O sea, al final de cuentas son los malos de la película y reciben algún beneficio por testificar contra García Luna. Es un argumento, Luis, que está utilizando evidentemente la defensa de Genaro García Luna, ¿no? Bajo la regla de que sí se vale usar este tipo de personas. Lo que intentan hacer los abogados de García Luna es, cuando les toca contrainterrogar a estas personas, pues tratar de evidenciar frente al jurado qué tipo de crímenes han cometido y que son personas violentas o que son personas que, pese a haber cometido crímenes horribles, por ejemplo, con el testimonio de Tirso Martínez, ¿no? Este señor que es un traficante de drogas aquí en Estados Unidos y que al final de cuentas obtuvo una pena de solo 7 años de prisión gracias a toda la cooperación que ha dado, ¿no? Pese a haber traficado toneladas de cocaína en trenes desde México a Estados Unidos. Pues un poco cuando lo cuestionó la defensa de García Luna, Tirso comenzó diciéndole, ¿usted se dedicaba a vender primero drogas en la calle de Los Ángeles? Y dijo, sí. Oiga, ¿y usted sabía que por vender drogas así, siendo un narcomenudista local, pues lo pueden detener y puede acabar en la cárcel? Y Tirso dice, sí. Y sabe que le pueden echar varias décadas de prisión, aunque sean 3 kilos lo que le aseguren, y decía sí. Y dijo, bueno, y ahora usted se volvió luego un gran traficante, y pues usted inundó las calles pues con cocaína y con crack, ¿no? Y él decía, bueno, pues sí. Y dice, y su cocaína la vendían pues muchos jóvenes que son narcomenudistas, ¿no? Y él decía, pues yo supongo que sí. Y que pueden pasar décadas en prisión, y decía Tirso, pues sí. Y en cambio usted lo condenaron a solo 7 años de la cárcel y ya se está libre, ¿no? Entonces, y eso fue un poco como y dice Tirso, no, pues sí, pero la sensación quedó de qué injusto, ¿no? Que este señor que se volvió que ganó millones de dólares, finalmente ahora está libre y está incluso le han prometido darle una visa de residencia definitiva aquí en Estados Unidos. Entonces le dice, tratar de desvirtuarlos a los ojos del jurado. Y ese es el juego, O sea, wow. y por ahí se ve que va a ser la defensa de Genaro García Luna, pero el recurso se vale, y de nuevo, este es un proceso de tratar de convencer. Y cada parte va a utilizar los argumentos y las armas que tiene a su favor y va a tratar de cubrir sus puntos débiles. Oye, dime algo, de los testigos que vienen, hay algunos que ya se saben que van a estar ahí, como el de Edgar Beitia, si no me equivoco es el que se ha filtrado, pero pues son 8 semanas todavía, o sea, pueden venir sorpresas importantes, cosas muy interesantes. ¿Qué nos dices de estos testigos, de los que vienen? Y también ahí tengo otra pregunta, querido Arturo, ¿la defensa no presentará testigos? O sea, alguien que pueda llegar a hablar bien de García Luna, si es que ese ser humano existe sobre la faz de la tierra. A ver, el gobierno tiene una lista de 70 testigos que no se conoce públicamente, ¿no? Que no quiere decir que vaya a citar a los 70, es decir, incluso aunque en esa lista estén toda clase de nombres, solo son posibilidades. Ya depende de cómo vean ellos la situación y cómo van estructurando su argumento, a quién llaman y a quién no, Luis. Sí se sabe que, por ejemplo,
están narcotraficantes de la talla de del rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, ¿no? Y de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que creo que serían dos de los personajes que en este momento hay mayor expectativa por ver, no solamente, Luis, por el tema de verlos a ellos en sí, sino porque por el nivel que tenían, ¿no? Claro. En las estructuras criminales, claramente son personas que pueden soltar declaraciones, digamos, explosivas, ¿no? Ya pasó con el Grande diciendo, todo el momento que él testificó, dijo, había complicidad de todos los niveles, también teníamos en nuestro servicio al ejército. Entonces, son personas que por el nivel que tienen pueden soltar información que en México causa mucho ruido. Más allá de que este caso se trata solo contra Genaro García Luna, pero evidentemente mediáticamente, Luis, pues queda expuesto el gobierno de México. O sea, yo me imagino que si yo fuera uno de los jurados, diría, ¿qué país es ese? Honestamente, ¿no? Donde la Policía Federal, por ejemplo, no estaba dividida entre buenos y malos, Luis, entre buenos policías y malos policías, sino entre los policías que trabajaban en un cártel y los policías del otro cártel, ¿no? Entonces, imagínate ese tipo de cosas. Y la defensa, finalmente, mira, la defensa, esto es igual que en México. Como Genaro García Luna es inocente hasta que le prueben más allá de toda duda razonable y lo contrario, ellos no tienen obligación de decir nada, O sea, ellos podrían quedarse callados todo el tiempo y los jurados tienen la instrucción de que eso no puede ser usado en su contra. Sin embargo, creemos que algún posicionamiento harán. Se ha rumorado mucho que fueron insistentes en buscar a funcionarios de Estados Unidos que hablaran bien de Genaro García Luna, pero pues hay resistencia de cualquiera que venía a hablar bien de él, como tú acabas de decir, pues está complicado. Y la verdad es que por ese lado no está muy claro a quién pueda venir aquí a hablar positivamente de Genaro García Luna. Yo creo que esa lista va a estar muy delgada si es que alguien lo hace. Oye, y finalmente, Arturo, a reserva de que nos dejes seguirte dando lata de vez en cuando en las próximas 8 semanas para platicar de lo que va en el juicio, quiero preguntarte sobre la posible condena y el posible acuerdo. Entiendo que García Luna puede solicitar un acuerdo con la Fiscalía, pues a quién podría delatar en dado caso, y si pierde, pues está jugando el todo por el todo, ¿no? Podría pasar su vida en una cárcel de máxima seguridad, podría tener el mismo futuro que tuvo el Chapo Guzmán, por ejemplo. Sí, totalmente. A ver, aunque César de Castro asegura, Luis, que el abogado defensor de García Luna asegura que no hay ningún arreglo, ¿no? No hay ningún interés. O sea, da un poco a entender que la Fiscalía no está muy interesada en eso. La posibilidad siempre está ahí, ¿no? Pero me parece que en este momento, pues Genaro García Luna más bien está apostando a ganar el juicio. Honestamente, no se ve cercana a la posibilidad del arreglo. ¿A quién podría delatar que esté arriba de él? Pues solamente al expresidente Felipe Calderón o al expresidente Vicente Fox, que eran sus jefes, porque en realidad, por las posiciones que él tenía, pues tenía pocos jefes, ¿no? Y en esas estructuras, como García Luna está acusado de conspiración y de participar, aquí le llaman ese delito, participar continuamente en una empresa criminal, que en México es lo que llamamos delincuencia organizada. Pues imagínate, ese delito es tremendamente grave. O sea, la pena que puede alcanzar es cadena perpetua, ¿no? Wow. Entonces, habría pocos hacia arriba a quien podría señalar. Entonces, yo creo que se ve cada vez más lejana la posibilidad de que esto ocurra. Sé que en México tenemos muchísima expectativa en cuestión, y empezando por el que vive en Palacio Nacional, ¿verdad? Sobre quién puede señalar. Creo que pudiera ser que esas sorpresas ocurran, pero más como circunstancias, ¿no? Como que se den las declaraciones de algunos de los testigos y no tanto como que Genaro García Luna vaya a ser un Emilio Lozoya, digamos, ¿no? Claro. Que al final le dio por denunciar a todo el mundo y no. La verdad se ve complicado, pero bueno, sorpresas siempre puede haber. Vamos a estar muy de cerca siguiendo este caso y te mando un gran abrazo. Gracias Arturo Ángel. Estamos en comunicación si nos das oportunidad. Por supuesto, aquí vamos a estar durante las siguientes semanas. Te mando un abrazo, gracias. Es Arturo Ángel, gran periodista, pues ya veterano en este tipo de juicios. Estuvo también ahí cuando el Chapo Guzmán. Vamos a una breve pausa. ¿Qué opina usted de las hipótesis que ha planteado, por ejemplo, el presidente López Obrador? ¿Qué le puede pasar a García Luna? ¿Que lo declaren culpable, que termine preso? ¿Que en una de esas cante, llegue a un acuerdo con la Fiscalía y diga, sí, Calderón sabía, Calderón se benefició, sí, Fox sabía, Fox se benefició? ¿A poco sí? O, como dice el presidente López Obrador también,
en una de esas hasta lo declaran inocente. Qué interesante, ¿no? Las siguientes 8 semanas serán muy intensas. Esto es Contracara, yo me llamo Luis Cárdenas. Regresamos con mucho más. Lo espero en las redes sociales, @Luis Cárdenas MX y también en @Heraldo TV. Seguimos. Seguimos en Contracara, gracias por los mensajes que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales, @Luis Cárdenas MX y @Heraldo Televisión. Estamos platicando del juicio de Genaro García Luna, dedicamos este programa al tema. Oiga, el presidente López Obrador en sí, pues ha presentado 3 hipótesis. No quiero ser peyorativo ni ofender a nadie, pero pues es que la realidad es que son las 3 hipótesis de lo que puede ocurrir, más allá de que lo diga o no lo diga el presidente. O lo declaran culpable o lo declaran inocente. Él pone una tercera que es lo declaran culpable y además revela algo sobre Felipe Calderón o sobre Vicente Fox. Es el presidente de la República. Con esto de García Luna hay solo 3 posibilidades, puede ser que haya otras. Una, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse, ¿no? La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, que tampoco se descarta, ¿no? Y la tercera es que sí sabía de que estaba involucrado. Aprecio mucho al ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, que esté con nosotros aquí en Contracara. Gracias Mike Vigil por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Luis. Muchas gracias por tenerme en su programa. Al contrario, gracias a usted. Oiga, hablemos un poco de García Luna. Más allá del juicio, ahorita platicamos del tema, pero usted lo conoció, usted llegó a trabajar con él, con todos los operativos, las investigaciones que se hacían de la DEA en México y en varias partes de la América Latina. ¿Cómo era el trato con García Luna? Por ejemplo, ¿cómo fue la primera vez que lo vio, que lo conoció? ¿Qué impresión le daba? Bueno, yo lo conocí cuando Genaro estaba encargado de la Agencia Federal de Investigaciones y yo en ese entonces era el jefe de operativos internacionales de la DEA. Entonces lo conocí en una reunión. Era una persona así muy agradable, muy inteligente. Yo sabía que era un ingeniero. Y en ese entonces, Luis, se me hace algo curioso porque México muchas veces ponía a ingenieros para dirigir algunas de estas agencias de policía o de fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en el Instituto Nacional para el Combate de Drogas estaba el ingeniero Jorge Tello Pion, que hizo muy buen trabajo. Nosotros tratábamos mucho con Genaro García Luna, pero era un individuo así que quería perfeccionar lo que estaba haciendo la policía en México. Quería tener buenas relaciones con agencias de los Estados Unidos para un intercambio amplio de información. Entonces, era una persona capaz. Hay quien dice que era muy cercano a ustedes, que de hecho pues prácticamente trabajaba para la DEA. Hoy el tema está muy politizado, hay mucha gente que choca políticamente, ideológicamente, pero pues lo señalan casi que como si fuera, hágame el favor, un peón de la DEA. ¿Lo vio así? O sea, ¿trabajó tan intensamente con ustedes? No, Luis, en realidad él no era peón de la DEA, él era su propio hombre, él era un líder capaz, entonces sí teníamos buenas relaciones bilaterales en ciertos aspectos de operativos, de investigaciones, pero él no era peón de la DEA para nada. Claro. ¿Qué logros hubo con García Luna cuando se trabajó en conjunto? ¿Qué se logró para el beneficio de Estados Unidos y de México
en la investigación conjunta, en el intercambio de inteligencia? Pues hubo varios operativos, no me acuerdo de algunos específicos, pero sí hubo operativos, por ejemplo, contra de los carteles, por ejemplo, de los Arianos Félix de Tijuana, algunos del cartel de Sinaloa, si me acuerdo. Lo que él estaba creando un modelo y utilizando información de la DEA para lograr este tipo de operativo. Solo que había muchas investigaciones, pero de que él no hacía nada si no ordenaba la DEA, eso es una mentira. Oiga, ¿qué tan cercano pues era el presidente Calderón, ¿no? O sea, porque pues, García Luna era el principal operador de seguridad del presidente Calderón. ¿Recuerda algo de esa relación? Bueno, tenía una relación estrecha, obviamente, porque Felipe Calderón estaba preocupado por la violencia, por lo que estaban logrando los carteles. Entonces, si usted se acuerda, él empezó a utilizar también a los militares para atacar a los carteles, a las cabecillas de los carteles. Y Genaro García Luna era el arquitecto de la estrategia contra las drogas bajo la administración de Felipe Calderón. Oiga, dígame algo, en ese momento el cártel de Sinaloa era un cártel pues extremadamente activo, digo, lo sigue siendo muy peligroso, pero en esta época con García Luna se consideraba como el cártel más peligroso que había, era el objetivo, había pasado pues obviamente lo que pasó con el Chapo Guzmán, etcétera. ¿Qué nos puede contar de ese asunto, de cómo el cártel de Sinaloa estaba jugando ahí de una manera importante? Bueno, el cartel de Sinaloa, bueno, te voy a dar te voy a decir esto, que en los 80s, Luis, el único cartel que existía en México que se puede decir que era cartel, era el cartel de Guadalajara. Entonces, usted se acuerda que el último líder que fue capturado fue el jefe de jefes, como lo llaman, a Miguel Ángel Félix Gallardo. Y esto sucedió en 1989. Y entonces, en ese entonces se fragmentó el cartel de Guadalajara y tuvieron una reunión en la Ciudad de México. Hay algunos que te van a decir que fue en Acapulco o en Puerto Vallarta. Esta reunión sucedió en el DF. Entonces dividieron territorio, por ejemplo, Tijuana para los Arianos Félix, el cartel de Juárez, al amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, como lo llamaban, y luego el cartel de Sinaloa, a Chapo Guzmán, a este Güero Palma, Juan Esparragosa Moreno, y luego también entró a Ismael Mayo Zapata. Y entre tiempo, comenzaron a tener conflicto, especialmente el cartel de Sinaloa y el cartel de Tijuana. Solo que trataron de matarse, había muchos muertos así por medio, pero el cartel de Sinaloa se hizo el más poderoso. Ahora el otro que es poderoso también es el cartel de Jalisco Nueva Generación, pero el cartel de Sinaloa es demasiado más grande que el cartel de Jalisco y operan en 6 de los 7 continentes alrededor del mundo. Es muy interesante lo que nos dice y le aprecio mucho Mike Vigil, porque es cierto, en las películas, en las series de televisión, de repente esta reunión en donde los cárteles se dividen, pues parece que sucedió en Acapulco o que pasó en otro lado, en Puerto Vallarta, pero a ver,
está en Contracara, está en Heraldo Televisión, lo está escuchando del ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. La reunión se dio aquí en la Ciudad de México. Es un dato muy relevante que le aprecio mucho nos regale en este espacio. Déjeme preguntarle algo. Yendo al juicio, hoy ver a narcotraficantes, a gente como el Grande, a gente como la Barbie, que van a estar ahí testificando, ¿qué opinión le merece? ¿Qué se siente cuando una persona como usted pues, ha luchado por detener a estos tipos, ¿no? Y de pronto ahora pues, se convierten en las estrellas, en los testigos estrella contra una persona con la cual llegaron a trabajar? Hay sentimientos encontrados, hay una sensación, pues no sé, de extrañeza frente a ello. ¿Qué tanto le podemos creer a estos criminales, Mike Vigil? Bueno, cuando esta táctica, Luis, de utilizar a criminales, narcotraficantes para atrapar a un pez hasta más grande, entonces eso siempre se ha utilizado por mucho tiempo aquí en los Estados Unidos. Entonces los fiscales, si quieren llegar a un nivel más grande que el Grande o Barbie, entonces van a hacer un posiblemente tratado para reducir la sentencia. Y entonces esto es una táctica que siempre se ha utilizado. Entonces yo lo miro en una manera que si puedes agarrar un líder, una persona así de como Chapo Guzmán, entonces vale la pena, porque tomando en cuenta el Grande, la Barbie, en realidad no son capos, no son líderes, no son jefes de algún cartel. Solo que los fiscales, cuando llegan a un acuerdo, entonces no nomás toman la palabra de estos narcos como la Barbie o el Grande. Entonces les dicen, ok, si te agarramos en una mentira, entonces ya no tenemos tratado. Y luego aparte de eso se investiga de lo que están diciendo estos para ver si en realidad es cosa real o están mintiendo. ¿Qué diferencias ve, por ejemplo, entre este asunto y el asunto del general Cienfuegos? Con una investigación de la DEA vasta, con múltiples pruebas, con un seguimiento, pero pues que al final, por una cuestión diplomática, liberan al general Cienfuegos, según lo iban a investigar aquí en México, pero en México lo terminaron exonerando también de alguna u otra manera. Y en el caso de García Luna, pues la cosa cambia. ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, a la misma DEA con la investigación que se hizo con Cienfuegos y ahora con este hombre que está en el banquillo de los acusados, que en algún momento fue relativamente cercano a la agencia, Mike Vigil? Sí, Luis, en el caso de Salvador Cienfuegos, que fue capturado en Los Ángeles cuando entró a los Estados Unidos con su familia, entonces esto fue una cosa súper problemática porque la evidencia existía, las pruebas eran contundentes. Entonces, el gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, habló con el fiscal William Barr, que era el procurador de los Estados Unidos bajo de la administración de Donald Trump. Entonces le digo, ok, si no sueltan o van liberando a Cienfuegos, entonces las relaciones bilaterales van a fracasar. Y yo creo que el procurador Barr consultó con el presidente Trump y entonces, en mi opinión, le dieron un regalo a López Obrador, porque la única cosa que le importaba al expresidente Trump era parar migrantes que no entraran a los Estados Unidos. Era una política así para mí súper racista. Y entonces esto fue un regalo a México y México prometió que iban a hacer una investigación sobre de Salvador Cienfuegos
y en 2 meses dijeron que no había evidencias, que no tenían pruebas. Entonces, ¿qué tipo de investigación vas a hacer en 2 meses? Bueno, pero ahí está. Vamos a seguir muy de cerca esto que pasa con el juicio de Genaro García Luna y cerraría con un tema. ¿Qué ve en el futuro para este hombre? Me atrevo a preguntárselo. ¿Alguien metería las manos al fuego por García Luna? ¿Alguien hablaría a favor de García Luna? Bueno, no sé si van a hablar sobre de García Luna, pero se trata de esto, que yo sé que el gobierno va a presentar a muchos individuos, a Luis. Hay algunos que declararon, como tú tienes conocimiento, en el juicio de Chapo Guzmán. Uh-huh. Entonces, hay ciertas cosas ahí, y yo siempre lo he dicho, que no coinciden, porque, por ejemplo, declararon que le habían dado un soborno de $100 millones a Peña Nieto. Uh-huh. Y eso no es cierto, no es cierto, es ilógico. Nunca se ha pagado un soborno de $100 millones y aparte de eso, era bajo de la administración de Peña Nieto cuando se capturó a Chapo Guzmán a final de cuentas, y luego bajo de Peña Nieto la administración que fue extraditado aquí a los Estados Unidos. Aparte, el Jesús Zambada, el hermano de Ismael Mayo Zambada, que es el líder del cartel de Sinaloa, declaró que le habían entregado como $6 millones a Genaro García Luna y que entregaron como 3 millones y luego 3 millones. Uh-huh. Y que en una ocasión Jesús Zambada entró a un restaurante y le entregó unos maletines de 3 millones a Genaro García Luna. Me imagino que entró a ese restaurante a Luis con 20 maletines, porque $3 millones en efectivo, aunque sean billetes de los más grandes, es muy difícil para ponerlos en unos cuantos maletines. Sí, claro, y además como que entrar a un restaurante y que se vea así es complicado. Y algunos de estos testigos, de hecho, como en el caso del Chapo Guzmán, bien nos señala, pues han sido desacreditados, ¿no? Han sido descartados. ¿Algo preocupará en la DEA de lo que pase con Genaro García Luna? Pues yo creo que la única cosa que quiere ver la DEA es la justicia. Uh-huh. Los únicos que van a decir si es inocente o culpable Genaro García Luna va a ser el jurado. Entonces, si es culpable, entonces si lo hayan culpable, pues así es. Pero como te digo, la única cosa que le importa a la DEA es que siga adelante con la justicia. Le aprecio mucho, es Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales en la DEA. Un gusto y un honor tenerlo aquí en este espacio, en Contracara. Le mando un abrazo, Mike, gracias. Luis, quería hablar sobre esto de que es acusado de empresa continua criminal, si quieres. Por favor. Se trata de esto, que escuché a la otra persona que estabas entrevistando. Arturo Ángel. Entonces, esta es una ley uh-huh. que se va dirigiendo contra el narcotráfico. Entonces, los elementos, Luis, son, número uno, que haya varias violaciones de las leyes aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Número uno, que haya una conspiración de 5 o más personas. El otro elemento es que la persona acusada de esta ley que sea que va organizando esta empresa, el supervisor, el gerente de esta empresa criminal, okay. Y luego que haya bastantes ganancias. Entonces, esa es la ley de empresa continua criminal,
y si lo condenan sobre de esto, la condena mínima va a ser 20 años y la condena máxima va a ser una cadena perpetua. Gracias ahí por la aclaración y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega el juicio de García Luna, o en una de esas, pues un acuerdo, ¿no? Pero pues se ve complicado el acuerdo, o sea, ¿quién va a revelar o qué va a decir García Luna, ¿no? Para llegar a un acuerdo, declararse culpable y tratar de tener un beneficio en su condena con la fiscalía. Tienes toda la razón, Luis, porque normalmente los fiscales van a hacer un tratado para atrapar a un pez más grande, una persona más grande que la persona que está acusada. Uh-huh. Entonces no va a haber muchas personas que puedan entregar a García Luna que son menores que él. Vamos a seguir de cerca el tema. Mike Vigil, gracias de verdad por estos minutos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias. Gracias. Es Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales en la DEA. Oiga, para cerrar el tema, el presidente López Obrador señaló hace unos días que se busca también recuperar $700 millones, dice el presidente, de las cuentas de García Luna y los activos que logró tener a través de distintas operaciones relacionadas con el cártel y con la corrupción. Así lo señalaba el presidente López Obrador en su mañanera. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio. $700 millones. En Florida. Y sus abogados plantearon de que no tenía México por qué ir a litigar allá, nosotros. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, que sí podemos. Y se está trabajando en eso. El gobierno de Estados Unidos. $700 millones y otros posibles activos. Dato interesante, ese juicio fue iniciado por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando la comandaba Santiago Nieto. Y sí, está en litigio, pues que se acepte el juicio mismo, no tiene nada que ver con el juicio actual que se da en Nueva York contra García Luna. Estaremos informando aquí en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto fue Contracara. Bonita noche, pásela muy bien. Bye bye.